Bien, buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Hoy en la mañana estuve por la carrera de Ingeniería Civil y nosotros tenemos programado el examen de elasticidad el jueves 23 de junio, ¿no? Entonces, al final hemos programado el examen de especiales para el martes siguiente, que sería el 28 de junio, si no me equivoco. Lo voy a confirmar aquí un segundo. Vamos a ver. Estamos el 23 en nuestro examen de elasticidad, 23 de junio, sí, martes 28. Entonces, mañana lo voy a confirmar porque no estaba, el encargado estaba en la conferencia, pero les he anotado ahí para que lo chequeen. Entonces, sería para el martes 28 de junio. Ya vayan tomando nota. Martes 28 de junio, entonces, nuestro examen de especiales. Bien, veamos, este problemita ya lo habíamos comenzado, faltaba, creo, resolver la parte de los datos. La cáscara empotrada ahora en su borde inferior, con carga P concentrada en la cúspide de la cáscara esférica. Tenemos espesor H, radio A y ángulo en la base phi sub 0, ¿no? Los datos son el radio 10 metros, estoy colocando los valores numéricos ahora de A, de H0 1 metro, phi 0 es 80 grados, el ángulo en la base es 80 grados, P 5 toneladas, fuerza E 210, 40 más, toneladas fuerza por metro cuadrado, y Poisson es 0.2. Bien, ya tenemos nosotros, habíamos ocupado las fórmulas que tenemos en la teoría de membrana para calcular primero N-phi y N-tita, ¿no? Entonces, N-phi quedaba igual a menos R, que es igual a P, R es igual a P. ¿Y eso no es especial? Ah, perdón, ya me está viendo especiales yo, un segundo, sí, tiene toda la razón. Estaba con el asunto especiales. Vámonos a estructuras, a ver. Elasticidad. Elasticidad. Aquí estamos nosotros en elasticidad en la parte de placa, ¿no? Placa delgada. Placas delgadas. Estamos analizando las condiciones de contorno. Estamos analizando las condiciones de contorno. Analizando este tema de placas delgadas. Bien. Habíamos dicho que cambiando la orientación de las tensiones constantes, que estarían en el sentido vertical, si lo cambiamos para el sentido horizontal, podemos imaginar que los momentos producidos, los momentos torsores MXY, producidos acá, se podrían visualizar como pares de fuerza, ¿no? MXY por DY sería este momento torsor, que se imaginaría uno como la fuerza MXY de un lado, y del otro lado, en el extremo de la primera tira de ancho de Y, el MY hacia arriba, ¿no? MXY, perdón. Entonces ahí estaría ese par de fuerza que genera este torsor, que sería MXY por DY, ¿no? Fuerza por brazo de palanca.
Luego, cuando avanzamos otra vez de Y, entonces el momento se incrementa, va a ser el anterior, mxy, más el incremento, que es la derivada de mxy respecto a Y por dy, ¿no? Y entonces eso se puede visualizar como un par de fuerzas también, ¿no? Como un par de fuerzas donde la fuerza del par es mxy más la derivada de mxy respecto a Y por dy. Bien, entonces en el centro, en la línea marcada por nuestra coordenada Y, tendríamos hacia arriba mxy y hacia abajo la fuerza, entre comillas, mxy más su incremento, ¿no? Entonces resulta una fuerza neta acá en la posición marcada por Y, igual al incremento, porque los mxy se van, el de arriba con el de abajo, y queda el incremento, que es la derivada de mxy respecto a Y por dy, ¿no? Ahora este incremento lo podemos visualizar también como una fuerza vertical distribuida, que sería un cortante ficticio, que multiplicado por y de y me da esto de acá, ¿no? Entonces, el cortante ficticio vendría a ser la derivada de mxy respecto a y. Por el ancho donde está distribuido de y, me da la fuerza resultante, ¿no? Entonces, aquí aparece una fuerza vertical B, que varía con la coordenada X, que va a ser igual a la fuerza cortante Q sub X, más esta fuerza cortante ficticia, que sería derivada de mxy respecto a y. Esa fuerza cortante ficticia, ¿no? Entonces, podríamos llamarla esta fuerza cortante ficticia QX asterisco, ¿no? Derivada de mxy respecto a y. Esa es una fuerza cortante ficticia generada por la variación del momento torsor. Entonces, obviamente solo existe ella si hay variación del momento torsor, porque es justamente la fuerza cortante ficticia igual a la variación en la coordenada y, en este caso, del momento torsor mxy, ¿no? Entonces, la condición de contorno, acá, en cuestión de fuerza en la vertical, nos dice que la fuerza vertical Bx neta, que va a ser la suma de la fuerza cortante más la variación del momento torsor, es igual a 0. Esa es la condición de borde libre. ¿Ya? No es que todos los esfuerzos valgan igual a 0. Sabíamos que una de las condiciones es que el momento mx en el borde libre, producido por las tensiones normales, es igual a 0. Esa es una condición. Las otras dos que pensamos que era mxy y q sub x iguales a 0 cada una, no se cumple, sino que la combinación de la fuerza cortante y el momento torsor variando es lo que produce la fuerza vertical neta, y esa es la segunda condición, la fuerza vertical en x neta igual a 0. Entonces estas son las dos condiciones de contorno en borde libre. Mx igual a 0 para este caso y Bx igual a 0 también. Y con eso terminaríamos de plantear todas las condiciones de contorno para las diferentes situaciones de borde, ¿no? Borde empotrado, borde apoyado en toda su longitud y borde libre. Entonces ahora continuamos con placa circular con carga axial simétrica. Bueno, la placa al ser circular tiene simetría axial, ¿no? Es decir, son simétricas respecto a un eje que sea perpendicular a la placa y que pase por el centro de la placa circular. La simetría respecto a ese eje, por eso decimos placa circular con carga axial simétrica, simétrica la carga respecto a ese eje perpendicular a la placa que pasa por el centro, ¿no? Entonces, vamos a ver nuestro análisis de la placa circular bajo esa condición de carga. Y aquí es a donde ya empezamos a entrar al tema, prácticamente el inicio de cáscaras de revolución que hemos visto en el inicio de estructuras especiales, ¿no? Porque ya hablamos de simetría axial acá también, como en las cáscaras de revolución. Entonces tenemos nosotros acá nuestra placa circular con radio A, el sistema de referencia ubicado con origen en el centro de la placa, serían X horizontal y vertical,
Y podemos usar coordenadas polares, ¿no? El ángulo θ y el radio R que posicionan un punto, en vez de las coordenadas cartesianas X y Y. Entonces, en este caso, tendríamos lo siguiente. Como hemos dicho, la simetría de carga hace que la carga PZ esta carga PZ sea la misma en cualquier radio, ¿no? Entonces, el radio posiciona los puntos, ¿no?, de la placa junto con el ángulo θ. Pero el ángulo θ nos mueve de un radio para otro. Entonces, si la carga PZ debe ser la misma en todos los radios, entonces esta carga PZ no varía con θ, ¿no? PZ varía únicamente con el radio posición. PZ solo varía con el radio, nada más. Función es una sola variable. Entonces ahora ya se simplifica la situación. Y entonces nosotros podemos estudiar la placa como una viga, simplemente como una viga que corresponde al diámetro completo de la placa. Lo que analicemos para esa viga que corresponde a un diámetro específico, cualquier diámetro de la placa, marcado por un ángulo θ, entonces se va a reproducir en todos los otros diámetros, ¿no? O en un radio, y en todos los otros radios se reproduce lo mismo, por la simetría. Entonces, nuestro problema es tomar una vista lateral acá. Se lo vamos a simplificar tomando una vista lateral de este corte acá, de este diámetro, y eso lo vemos acá. Entonces, aquí está, en el corte está el R, el nuevo eje que nos interesa, como si fuese nuestra viga ya, correspondiente a ese diámetro. Tenemos el radio R y el eje Z por acá, ¿no? Este es el eje Z. Bien, y entonces acá estaría también visualizada el corte S, indicando una viga. En este caso estamos asumiendo una condición de apoyo continuo en todo el contorno. Y la carga PZ que tiene que ser simétrica respecto del eje que pasa por el centro acá. Totalmente simétrica tiene que ser. PZ varía solamente con R manteniendo esta simetría. Bien. Entonces, en estas condiciones, la función incógnita que estamos tratando de encontrar, que es el W, el desplazamiento en la dirección Z de los puntos del plano medio, varía solamente con la coordenada R. Es otra ventaja de la simetría de carga y de forma que tiene la placa circular en este caso. Bien, entonces sabemos que al deformarse la placa debido a la carga PZ, el plano medio se transforma en esta superficie media que hemos dibujado en rojo y que se ve acá como una línea, ¿no? Pero en realidad es el corte del plano medio con el diámetro ese R, donde está el eje R, ¿no? Entonces estaríamos viendo como si fuese el eje de una viga que se está curvando acá por la flexión debido a la carga PZ transversal a esa viga. Entonces, en una posición marcada por R, tenemos un punto que se mueve hacia abajo, un valor W, ¿no? Este valor que se mueve hacia abajo es W. Este punto se movió hasta aquí. Abajo W. Y se acomoda la sección, la línea vertical y recta que estaba pasando perpendicular al eje en el inicio, se acomoda girando para ubicarse perpendicular ahora al eje, a la superficie deformada, ¿no? Aquí quedaría la línea esta. Esta línea desciende y luego gira y se ubica perpendicular a esa superficie deformada, ¿no? El ángulo de rotación es este de acá, que es el mismo que este de acá, phi. Este es el sentido que consideremos positivo nosotros para phi.
en nuestra formulación, que está indicado en la figura ahí. Bien, entonces la derivada de W respecto a phi, sabemos que es la tangente del ángulo de inclinación que hace la recta tangente en el punto que ha descendido acá, ¿no? Por ahí sacamos la recta tangente a la superficie media, que ya es una superficie deformada del plano medio, ¿no? Y entonces la tangente del ángulo phi viene a ser la derivada de W respecto a R, pero con signo negativo, porque la derivada sigue la convención de que esta es la variable independiente R, y aquí tendríamos a W, ¿no? En la vertical, como variable dependiente de R. Esta depende de R, ¿no? Entonces, en esa situación sabemos que el ángulo va a ser positivo cuando sea medido de R hacia W, o de R hacia Z, si queremos. Así sería positivo la derivada, el ángulo que mide la derivada, ¿no? A través de la tangente. Como es una rotación de la línea, este ángulo es muy pequeño y por lo tanto la tangente se toma con el propio ángulo, ¿no? Y como ven ustedes, lo que sucede acá es que en realidad este ángulo está midiéndose en este sentido, ¿no? Que es el sentido contrario al que hemos dicho que es positivo para la derivada. Entonces nuestra derivada es un valor negativo. Sin embargo, el ángulo phi lo estamos tomando como positivo. Entonces, por la convención de tomar positivo el ángulo phi con este sentido, la derivada de W respecto a R va a ser igual a menos phi. Esto ese signo está explicado por la convención de medir el ángulo phi como positivo acá. Bien. Por otra parte, la curvatura deformada va a ser obviamente la variación de este ángulo de rotación, ¿no? Del ángulo de rotación phi. Entonces va a ser la derivada del ángulo de rotación phi respecto a R, como si fuese una viga, ¿no? Por lo tanto, eso termina siendo como la derivada de W respecto a R menos phi. Entonces la derivada de phi respecto a R va a ser menos la derivada segunda de W respecto a R dos veces, ¿no? Y aparece en nuestra típica derivada segunda de la función de desplazamiento respecto a R dos veces, que viene a ser una medida de la curvatura de la línea media esta. Bien, entonces ya tenemos una de las curvaturas. La otra curvatura, esta KN, fíjense, aquí ya vamos a conectarnos con la materia de especiales, ¿no? Todo acá se está deformando de manera que por la simetría de la carga y de la forma de la placa, la superficie deformada del plano medio es una cáscara de revolución, es un cascarón de revolución. Entonces la placa se transforma en un cascarón de revolución. Y entonces esta curvatura KN que hemos llamado acá es la curvatura del meridiano. Es la curvatura del meridiano. Eso sería 1 sobre R1. Según nuestra nomenclatura que tenemos en estructura especial. Curvatura del meridiano. Ahora la curvatura en la otra sección principal, que sería perpendicular al plano de la pantalla, pasando por el punto P, viene a ser, según el teorema de Meusnier, vamos a ver acá, aquí vamos a utilizar el teorema de Meusnier, ¿no? Aquí está. R, el radio R, que es la coordenada horizontal nuestra, es igual a el radio de curvatura de la otra sección principal, R2, por el seno del ángulo phi. Por el seno del ángulo phi, ¿no? El ángulo phi en la cáscara de revolución en general es grande.
pero acá, como se tornó cáscara de revolución la placa que era plana, entonces este ángulo de phi es una rotación de línea, por lo tanto es bien pequeño, ¿no? Y se puede simplificar adoptando el propio ángulo en lugar del seno del ángulo, ¿no? Pero la base es el teorema de Möbius. R es igual a R2 por seno de phi. Y entonces tenemos nosotros que K sub tita, vamos a llamar a la curvatura en esa sección principal 2, cuyo radio de curvatura R2 es igual a 1 sobre R2, ¿no? La curvatura siempre es recíproco del radio. Y entonces 1 sobre R2 sería seno de phi sobre R, pero hemos dicho que seno de phi por la pequeñez del ángulo phi se toma como phi sobre R. Y ahora reemplazando phi por menos la derivada de W respecto a R, nos quedaría la curvatura de esa sección principal 2 como 1 sobre R negativo por derivada de W respecto a R. Bien, una vez conocida ya las expresiones de la curvatura, tanto del meridiano como de la sección principal 2, de la cáscara de revolución que se convirtió en nuestra placa circular por la deformación, entonces ya podemos ir a los esfuerzos internos, que son proporcionales a esa combinación de curvaturas en las dos direcciones principales, ¿no? Entonces, momento en la dirección del radio, que llamamos acá m sub n, va a ser igual a d, la rigidez a flexión de nuestra placa, o la curvatura en la dirección del radio, k sub n, más Poisson por la curvatura en la dirección de la otra sección principal, ¿no? Reemplazando las expresiones de K y K tita, nos queda menos d por derivada segunda de W respecto a R2 veces, más Poisson por primer derivada de W respecto a R, dividido entre R, ¿no? Y M tita va a ser D más K tita, perdón, D por K tita más Poisson por Kn, ¿no? Reemplazando las expresiones K tita y Kn, nos queda menos D otra vez por 1 sobre R veces la derivada de W respecto a R, más Poisson por la derivada segunda de W respecto a R dos veces. Entonces ya tenemos los esfuerzos internos acá, ¿no? Bien, ahora veamos acá este equilibrio. Vamos a plantear el equilibrio en base a esta figura, equilibrio de momento. Bien, por un lado, tenemos acá, en una posición marcada por R, la fuerza cortante que estaría entrando, vemos la cola de la flecha que representa la fuerza cortante acá, entrando al plano de la computadora, de la pantalla, que va a ser igual a Qn, que es fuerza distribuida, multiplicada por la longitud de su distribución, que es el arco de nuestro elemento en coordenadas polares, ¿no? R por d tita. Qn por R de tita, esta fuerza cortante. El momento flector de este lado, como vector se ve en esta dirección, es m sub n, el momento en la dirección del radio, por la longitud donde actúa, que es R de tita, para obtener ya momento concentrado, ¿no? Y en los cortes laterales tenemos m tita por dr, el mismo en los dos, solo con sentidos contrarios. M tita por dr, m tita por dr del otro lado. Y esto es debido a que no hay variación con el ángulo tita, ¿no? Entonces, lo que cambia esta línea de esta otra es el cambio en el ángulo tita en diferencial tita. Y por lo tanto, no cambia el momento, porque los momentos terminan siendo funciones únicamente de R. Entonces tenemos un momento acá, al cambiar de R a R más dr y llegar a este otro arco que vale R más dr de tita, o sea, R más dr por d tita. En ese nuevo arco tenemos el momento flector, que es el momento anterior, mn por r de tita, más su incremento, que sería la derivada de ese momento, derivada respecto a r, de mn por r por dr de tita, que es la longitud de... perdón, esto es la derivada simplemente, ¿no? Derivada de mn respecto a r por dr de tita. Eso es... El d tita sale fuera de la derivada porque no varía con r. Y entonces tenemos simplemente derivada de mn por r
respecto a R por dr, es el diferencial, ¿no? de esta magnitud de acá. Bien. Y ahí tenemos todos los esfuerzos, vamos a hacer el equilibrio entonces ahora. Observen ustedes que los m θ de R, que actúan convergiendo al centro de la placa, pueden generar más bien una resultante. Fíjense que tenemos m θ de R en este sentido, m θ de R en este otro sentido, entonces nos queda esta resultante m θ por dr y por dθ, ¿no? Estaríamos tomando como radio a m θ de R, perdón, y ángulo de θ, ¿no? Entonces esta línea de acá sería la aproximación de este arco, que valdría m θ de R, que sería el radio en esta figura, por dθ. Como es dθ muy pequeño, entonces esta secante, que sería nuestro m θ por dr de θ, realmente prácticamente coincide con el arco, debido a la pequeñez del ángulo infinitesimal de θ, ¿no? Entonces ahí aparece en la figura, acá arriba, este m, no, ese no aparece acá todavía. Lo que sí genera un momento adicional en la dirección de los mn. Este es el aporte de los m θ, el aporte de los m θ en la dirección de los mn. Entonces vamos a tomar la suma de momentos en la dirección θ, que serían los mn, ¿no? Entonces tenemos por un lado, entre estos dos momentos, este y este, se va al mnr de θ y nos queda el incremento, ¿no? La derivada de mnr respecto a r por dr de θ, el primer término acá, menos este m θ por dr de θ, menos porque está en el sentido contrario. Este sentido lo estamos tomando como positivo, y este m θ por dr de θ está en sentido contrario, entonces va con menos. Y tenemos todavía el efecto del par de cortantes. Fíjense, aquí el cortante vale QR de θ, y en la otra cara sería el mismo QR de θ más su incremento, ¿no? Despreciando el incremento en el cortante en la posición R más dr, entonces tendríamos un par de fuerzas cuyo valor es Qn por R de θ, y multiplicado por la separación por su brazo de palanca, que es R dr, nos da momento también, ¿no? Entonces el momento estaría en este sentido, y vale Qn R de θ por el brazo de palanca de R, ¿no? Con el sentido positivo que hemos adoptado, que es este de acá. Entonces va más Qn por R de θ de R. Ya no hay más momento de considerar, esto tiene que valer 0. Y entonces nos queda derivada de mn por R respecto a R. Cancelo, ¿no?, el dr de θ en los tres términos, porque es igualado a 0 esto. Nos queda derivada respecto a R de mn por R, menos m θ, y el Qn por R lo paso al otro lado como menos Qn por R. Derivamos este producto de mn por R. Entonces va a ser la derivada de mn respecto a R por R sin derivar, más mn por la derivada de R con respecto a R, que es 1, y menos m θ igual a menos Qn por R, ¿no? Entonces, dividiendo ahora entre R todos los términos, nos va a quedar derivada de mn respecto a R, cancelamos ya el R porque estamos dividiendo entre R, más mn menos n θ, mn menos m θ sobre R, igual a menos Qn. Y ahora se introducen las expresiones de los momentos mn y m θ en términos de W y sus derivadas de W, ¿no? Estas expresiones que tenemos acá, las introducimos en lugar de mn y de m θ en la ecuación de equilibrio. Bien, entonces al hacer esa sustitución y simplificar la expresión, nos queda derivada respecto a R, nuestra suma de momentos esta, va a quedar derivada respecto a R de 1 sobre R
por la derivada respecto a R, de R por derivada de doble respecto a R, igual a Qn sobre D. Fuerza cortante sobre D, ¿no? Bien, esa sería nuestra ecuación de equilibrio. Fíjense que nosotros no hemos considerado la suma de fuerza en la vertical. No hemos considerado suma de fuerza en la vertical, por eso quedó el cortante metido acá, ¿no? Q sub N. No hemos introducido aquello en forma independiente, porque, fíjense, es fácil evaluar Q sub N en cualquier posición del radio en nuestra placa, ¿no? Entonces vamos a ver cómo evaluaríamos Qn en función de R. Aquí viene el equilibrio del casquete, ¿no? Aquí ya se introduce esa idea del equilibrio del casquete. Nosotros venimos acá y cortamos en una posición, fíjense, marcada por R, cortamos nosotros un casquete circular concéntrico de radio R, ¿no? Cortamos esto. Perdón, no es ahí. Sí, este casquete lo cortamos. Lo cortamos y lo vemos acá. Sobre este casquete va a haber carga, PZ probablemente. Y si no hay PZ, puede haber PZ y también una fuerza concentrada en el vértice, ¿no? Porque una fuerza concentrada en el centro, perdón, de la placa mantiene la simetría de carga. Entonces aquí yo puedo tener carga PZ y también una fuerza concentrada en el centro, ¿no? Esa resultante vertical de la carga PZ y de si es que hubiera fuerza concentrada en el centro, daría nuestra R, nuestra resultante de carga vertical. Esa resultante de carga vertical en este casquete va a tener que equilibrarse con la fuerza cortante Qn en la posición marcada por nuestro radio R, ¿no? En la posición marcada por nuestro radio R. QNDR, que está distribuida en todo el borde del casquete. Entonces, el equilibrio nos dice lo siguiente. Noten ustedes que ya la fuerza cortante en el avance de R ya no es hacia abajo, ¿no? Sino más bien es hacia arriba. Se la toma hacia arriba. Eso es solamente para que nuestra ecuación acá dé con signo positivo. Fíjense. La fuerza Qn por la longitud donde actúa, que es 2πr, este sería el sentido positivo, y entonces menos R, estaríamos haciendo esto, ¿no? Qn por 2πr menos R igual a 0, ¿no? Igual a 0. Y de ahí despejamos Qn. Entonces Qn vale, como es menos, pasa positivo ahora al otro lado y queda más R2 sobre 2πr, ¿no? Eso sería Qn en función de R. El valor de resultante vertical, de carga vertical, en el casquete dividido entre 2πr. Ya no hay el signo menos que teníamos en las cáscaras de revolución. ¿Por qué? Porque se adoptó la fuerza cortante hacia arriba, acá como positiva. Entonces, ahora, ¿cómo calculamos R? Bueno, para calcular R, nosotros hacemos lo mismo que en las cáscaras de revolución. Tomamos una franja de ancho de R, esta franja de R rayita, digámoslo. En esa franja, como el ancho de R infinitésimo, podemos asumir que la carga PZ, esto es para evaluar el efecto o la resultante de la carga PZ, ¿no? Entonces, en esa franja la carga PZ se puede asumir constante sobre toda la franja. Por lo tanto, PZ multiplicada por el área de la franja, que es 2pi por R rayita,
2pi por R rayita por DR rayita, ¿no? Esa es el área. Esto de acá nos daría una diferencial de fuerza vertical R. Entonces, integrando esto nos da la R, ¿no? Entonces, R es la integral de 0 hasta el radio posición genérico R de PZ por 2pi por R rayita por DR rayita. Exactamente lo que tenemos acá, ¿no? ¿Cómo encaja la revolución? Bien, es el equilibrio del casquete, ¿no? Este es el inicio del... Aquí es que se origina ese asunto del equilibrio del casquete. En esta parte de las placas circulares en elasticidad. Entonces, con esta fórmula nosotros podemos evaluar el valor de R, la expresión más bien de R, ¿no? Por ejemplo, si tuviésemos nosotros PZ igual a un valor constante Q, constante. Entonces, R, ¿cómo sería? R sería igual la integral de 0 hasta el radio de posición R genérico de 2pi por R rayita por DR rayita y podríamos sacar acá fuera Q primero, ¿no? Q que es constante puede salir afuera, pero además puede salir afuera el 2pi también. Entonces R va a ser igual a 2pi por Q. 2pi por Q por la integral de R rayita va a quedar R rayita al cuadrado sobre 2, variando R rayita entre 0 y R, ¿no? Entonces va a ser este 2 se cancela con este, va a quedar pi por Q, R sería igual entonces a pi por Q por R al cuadrado, pi por Q por R al cuadrado, ¿no? Veámoslo. Bien, yo no hice este ejemplo, ahí lo terminé, pero para el caso particular de PZ constante, tendríamos solo sacar PZ como Q fuera con 2pi, entonces sería 2pi por Q, integramos R cuadrado, R quedaría R cuadrado sobre 2, entonces nos queda pi por Q por R cuadrado. Esa sería la expresión de las resultantes de vertical debido a PZ, cuando PZ es constante, ¿no? Bien, nos queda 1 minuto 40 segundos. Vamos a comentar un problema que se puede resolver acá. Bueno, las condiciones de contorno son las mismas que ya hemos visto para la placa rectangular, solamente que ahora como es curvo esto, la dirección n otra vez entra en juego, ¿no? La dirección n está coincidente con la coordenada radial en nuestro problema, ¿no? Entonces, volvemos a tener las condiciones de mn igual a 0 para un apoyo, w igual a 0 si es apoyo continuo. Todas las condiciones aquellas se van a reproducir para nuestra placa circular, no todas las condiciones de contorno que hemos visto antes. Entonces podemos ya resolver problemas con la placa. El primer problema que les voy a plantear, la vamos a resolver en la próxima clase, es una placa circular con carga constante Q en la dirección Z y apoyada continuamente en el empotrada, más bien, empotrada, vamos a comenzar con una placa empotrada en todo el contorno, con carga uniforme, ¿no? Con radio A. Entonces esa placa la vamos a resolver en la próxima clase.